Paz y bien, hermanos. Entonces estamos en esta segunda parte de nuestro programa sobre Santa Teresa de Ávila, hoy que es 15 de octubre del 2020. Habíamos anunciado que lo íbamos a presentar la siguiente semana en nuestro programa de Creciendo en Fraternidad. Sin embargo, por cuestiones de organización de nuestra radio encuentro, estamos transmitiendo hoy, 15 de octubre, Día de Santa Teresa, la segunda parte que esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias a todos los que ayer nos escucharon en el programa de radio. Hoy vamos a completar con esta presentación de la vida de esta grande santa, doctora de la Iglesia también, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Pues bien, hasta el día de ayer nos hemos quedado en el momento en el cual Santa Teresa empieza a reflexionar un poco sobre el desarrollo de su vida, sobre cómo se está dando todo esto. No es que Teresa fuese mala, pero al mismo tiempo se va dando cuenta, el Señor le permite caer en razón, de que la manera como está viviendo la consagración religiosa no es probablemente la forma más apegada al carisma original de los descalzos. Es normal que en las instituciones humanas, si no ponemos atención, haya cierto relajamiento. En la familia franciscana, por ejemplo, a la cual pertenezco yo, muchas reformas se han dado, pero también es cierto que muchas veces el Señor te concede la gracia a nosotros de ir reconociendo que tenemos que ir apretando las tuercas, de que queremos estar más cerca del Señor. Y eso es muy importante y se lo agradecemos al Señor que en su infinita misericordia nos lo dé. En algunas ocasiones este llamado de atención de parte de la misericordia del Señor invitará a algunas personas a hacer reformas dentro de las comunidades a las que pertenecen. En otros momentos, la gran mayoría de los casos, nos invita a cada uno de nosotros a asumir con mayor compromiso nuestros, eh, las decisiones vocacionales, las decisiones carismáticas. Y en realidad esto fue lo que sucedió con Teresa en un primer momento. Ya hemos dicho de la visión que tuvo, en la cual sí, el Señor le decía que no le gustaba mucho una amistad que mantenía con una persona con la que se encontraba en el locutorio de manera, pues, frívola, si me permiten la expresión. Después tendrá una visión de un sapo que sin tener ninguna razón ni sentido, cuando se dirigía a encontrarse con esta persona, le llama. Sus confesores le preguntan, bueno, es que tú dices que te encontró el Señor, pero lo viste con los ojos físicos. No, no lo vi con los ojos físicos. Bueno, entonces es nada más imaginación. Si la superiora te dice que vayas, tú sigue yendo. Muchas veces el trabajo del director espiritual, del confesor, pues responde también a nuestros propios límites y a nuestro deseo de que la persona sea auténtica. Entonces, a veces, por nuestros límites, pero a veces también para poner a prueba, ¿y a qué me refiero? Si esto es de Dios, se va a volver a presentar y va a ayudar a que la persona lo siga reconociendo. Pero si no es cosa de Dios y es efecto de la pura imaginación o de alguna circunstancia especial, entonces con eso que le dice el confesor, el sacerdote, se desanima y se detiene un poco la situación. Entonces, bueno, no conozco la intención de los santos confesores de Teresa, pero sí sé que en ese momento le ayudaron también a aquella misma, pues si me permiten, minimizar un poco esas visiones. Pero es la última visión de la que habíamos hablado antes, la visión que se da justamente en el año de 1556, aquella del Ecce Homo, la que le permite darse cuenta de que esto no puede seguir así. De hecho, el contemplar a ese Cristo llagado, a ese Cristo que tiene en su cuerpo los dolores de la pasión, genera en Teresa un sentimiento de que debe de corresponder. Y entonces ella toma la decisión, un poco de manera autónoma en relación a sus directores espirituales, de mantenerse más tiempo en oración, más tiempo en silencio, buscaba estar más tiempo en contemplación de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que es muy importante para ella es el hecho de que empieza a recurrir a los libros espirituales. Ya habíamos dicho que la lectura de las confesiones de San Agustín le había generado mucha decisión de que tenía que asumir su compromiso por la santidad y va a empezar a leer muchos otros textos, textos que también a otros grandes santos les iluminaron. Al mismo tiempo se da en el año de 1556 una recaída en su enfermedad, por lo que va a tener que
regresar a la casa paterna, ahí seguirá teniendo momentos de contemplación, momentos místicos, y algo que es muy importante, hermanitos, que ojalá y nosotros caigamos en la cuenta, es que también le corresponde en ese momento coincidir con otros muchos grandes religiosos y laicos y diocesanos, quiero decir, que están viviendo procesos personales muy importantes. Miren, ya les habíamos dicho al inicio de la primera parte que en el año de 1515, que le toca nacer a Teresa, se están dando muchos movimientos también de reforma dentro de la iglesia, la reforma protestante, lo que inició con Lutero y después a través de muchos reformadores por la zona española y francesa, los ugolinos también, va a haber mucha crítica contra la iglesia. Pero el Señor ha suscitado también, por ejemplo, a San Ignacio de Loyola, este hombre que vive el deseo de fidelidad a la Iglesia y al Papa, en oposición a lo que está sucediendo con los reformadores protestantes. También los dominicos van a tener ahí figuras importantes, por ejemplo los jesuitas, que ya de por sí son una comunidad que surge con esta intención, van a tener, aparte de los primeros fundadores, a grandes santos españoles con los cuales Teresa va a tener la ocasión de compartir y convivir. Y también de parte de los franciscanos, esta va a ser la época en la que empiezan a surgir, por ejemplo, algunas reformas dentro de los franciscanos, como los alcantarinos de San Pedro de Alcántara, los capuchinos con San Bernardino de Siena, pero por ejemplo esta figura de San Pedro de Alcántara va a ser muy importante en la vida de Santa Teresa. De hecho, Teresa en el libro de su vida se va a referir a él como ese santo que le va a acompañar. Bueno, son distintos periodos en su vida. Primero la dirección espiritual con los jesuitas, la dirección espiritual con los dominicos, la dirección espiritual con los franciscanos, que le van a conceder la gracia de ir reconociendo que es voluntad de Dios que esto se vaya dando. Entonces, ella se empieza a retirar, se dedica a la lectura espiritual, se dedica a la oración, empieza a leer los libros tradicionales de espiritualidad, que los devora y los empieza a poner en práctica, pero también la iglesia se había dado cuenta de que muchas veces los reformadores protestantes se servían de las lenguas vernáculas, es decir, las lenguas que se hablaban en las zonas donde estaba la iglesia presente, no del latín, para difundir sus ideas. Fue lo que sucedió, por ejemplo, en Alemania con la Biblia de Lutero, la Biblia que tradujo Martín Lutero del latín hacia la lengua alemana. Por eso es considerado también una de las primeras obras de la literatura alemana, esa traducción que hace Lutero. Y lo hace Lutero quizá con una intención que podría haber sido santa, la de acercar la palabra de Dios a las muchedumbres, pero lo hace de una forma contestataria. Bueno, lo mismo estaba sucediendo en Italia, en España, en Suiza, en Portugal, en muchos otros reinos, que los protestantes, para difundir sus ideas, como la gente no sabía latín, muchos ni siquiera sabían leer, pero entonces difundían sus ideas en escritos que estaban puestos en la lengua vernácula. Y entonces la Inquisición, para proteger a los católicos de esta situación, va a prohibir todos los libros espirituales en lengua vernácula. Esto va a suceder en la vida de Teresa de Ávila también. Va a llegar el inquisidor, va a estar ahí en Ávila y le va a decir no tanto a Teresa, sino a toda la cristiandad, que quedan prohibidos los libros en romance, es decir, en ese español del siglo XVI que se estaba todavía configurando como lo que hoy nosotros diríamos el castellano o el español. Para Teresa es un momento de choque, es un momento difícil, porque ella estaba encontrando en los textos, en los libros, la instrucción necesaria para hacerse cada vez más ferviente, hacerse más ardorosa en esa búsqueda del Señor. Y entonces ella, que iba a ser obediente a la disposición que venía de parte de la iglesia, en esta persona del inquisidor mayor, entra en una especie de crisis espiritual. Y en esta crisis espiritual
va a tener una visión mística en la cual se le presenta a Jesús y le dice, no te preocupes si ya no vas a tener los libros, porque yo te daré libro vivo. Y esta es una convicción tan fuerte y tan grande en Teresa que ella encuentra mucho consuelo, el consuelo de que el Señor será su instructor. Nunca va a dejar de tener directores espirituales. Fíjense nada más el ejemplo de humildad que nos da Teresa. Nunca dejará de tener aquellas personas con las cuales cotejará las mociones que Jesús les sugiera, ya sea en visiones o ya sea de manera como inspiración. Pero sí sabrá que quien va a dirigir a partir de ese momento todo su hacer espiritual, su quehacer espiritual, será Cristo que se dará a ella como libro vivo. En el año de 1598 va a tener un rapto con una visión del infierno. Va a ser su primer rapto místico fuerte, digámoslo así, y una visión en la cual se le presenta el infierno como una especie de entrada a un horno de piedra, imagínense ustedes, que es lleno de hedor y en el cual se ven las almas de los desesperados. Esto le llama mucho la atención, al mismo tiempo que le llega la noticia de lo que están haciendo los protestantes. Muchos sacerdotes se están haciendo protestantes, están dejando el sacerdocio, muchos están cerrando las iglesias con la influencia del protestantismo, están renegando de la Eucaristía, de los sacramentos, y entonces se cierran las iglesias, se quedan sin sacramentos, y Teresa tiene mucho miedo de que esto se difunda y de que entonces la cristiandad termine en esa visión que ella tuvo, la visión del infierno, porque no tienen el alimento espiritual, no tienen la verdad de parte de la iglesia, y entonces Teresa se preocupará mucho. Ella dice en un momento, si yo fuera hombre, inmediatamente me armaría con otros hermanos míos y me lanzaría por todo el mundo evangelizando y compitiendo contra las mentiras de estos protestantes. Pero no soy hombre, no puedo hacerlo así. Me queda entonces la oración. Esto es muy importante, hermanos, porque no se cruza de brazos, no critica simplemente a la iglesia, ni siquiera critica a los hermanos sacerdotes que no vivan esta dimensión, ella que tuvo la gracia de tener tanta gente importante cerca, sino que toma la decisión de hacer su parte. Pero de esto vamos a seguir hablando después del siguiente corte. Decíamos entonces, hermanos, que en el año de 1558, en el cual tiene esta visión del infierno, surge en ella una preocupación muy fuerte, muy auténtica, por la salvación de las almas. Ella, de acuerdo a las condiciones de la época, no había hermanas religiosas de vida activa, sino que las hermanas, las mujeres que decidían consagrarse en la vida religiosa, eran principalmente de vida contemplativa, aunque en esa época van a empezar algunos movimientos también de vida activa, principalmente por la influencia de los padres jesuitas. Teresa dice, bueno, si yo fuera varón, yo me lanzaría a evangelizar. No lo puedo hacer. No critica a la iglesia de su época, entiende a la iglesia de su época, pero dice, nos hemos de dedicar a la oración. Nos hemos de dedicar a este creer que el Señor nos llama con más fuerza a sostenerlo. De hecho, esto mismo es lo que va a suceder tiempo después, en el caso de Santa Teresita del Niño Jesús, que sin salir de su monasterio, porque Teresa lo vamos a ver después, fue totalmente andariega, pero en el caso de Teresita del Niño Jesús, sin salir de su monasterio, hoy es reconocida como patrona de las misiones, justamente por todo lo que desde la contemplación y la oración hizo en favor de la cristiandad. En el año de 1559, durante una confesión que tiene con el padre Baltasar de Álvarez de los jesuitas, va a tener una experiencia mística. Por la fe, como todos nosotros sabemos, la confesión es un estar delante de la misericordia del Señor, pero ahí ella tiene la certeza de que quien está a su derecha es Cristo, quien está escuchando sus pecados, quien se los está perdonando es Cristo Jesús. Entonces, estas experiencias de estar cerca del Señor, de poder platicar con el Señor, de dialogar con el Señor, en la vida de Teresa se van haciendo cada vez más concretas, cada vez más constantes. Y la vida de Teresa entonces empieza a vivirse entre un pasar
de la mística, la ascética y la contemplación. Es, es un modo de vivir, no son momentos en su vida que destina para un arrebato. De hecho, sería muy difícil programar el momento en el que el don de Dios permite eso, sino que como toda su vida está volcada al Señor, tiene momentos de arrobamiento, tiene momentos en los cuales esto se presenta con mayor fuerza y con mayor poder. En el año de 1560 va a tener quizá uno de los momentos extáticos que es antonomásico en la historia de Teresa. De hecho, se le conoce así el éxtasis de Santa Teresa o bien la transverberación. Es un momento en el que, estando fuera del convento original, precisamente por obediencia, por asistir a algunos de los bienhechores que estaban apoyando la misión del monasterio, va a ver un ángel que viene del cielo y que traspasa místicamente su corazón con una espada y la va a hacer que haga una experiencia dulce de la muerte. Recuerden ustedes que Santa Teresa en su juventud ya había tenido experiencias físicas del morir. Ya había eh, experimentado incluso con el ataque de ese coma profundo que había vivido, el paroxismo, ya había estado 3 días, pues para ojos de todo el mundo, muerta. Ahora será en ese arrebato estático en el cual ella se queda unida místicamente al Señor, en este acto de transverberación. Así como nuestro seráfico Padre Francisco tuvo la impresión de las llagas de la cruz, así Teresa experimentará la lanza en el costado. Pero es una lanza de enamoramiento, una lanza de unión profunda con Dios. A partir de ese momento, Teresa va a ser profundamente anhelante de la muerte. Es tan bueno y tan grande la belleza de esa experiencia que ahora, así como San Pablo, que no sabe qué es lo que más le conviene, si seguir en esta vida o ya avanzar a la vida eterna, así Teresa de Jesús. Y entonces, a partir de esta vivencia en su época, Teresa va a empezar, fíjense, Teresa se hace poeta. Muchos de los grandes místicos, para poder transmitir la belleza de lo que han experimentado, terminan siendo artistas. Se dice, yo no soy experto en Santa Teresa, pero de parte de algunas personas expertas en Teresa, pues manifiestan que en realidad no es que ella fuese una mujer muy docta en cuanto a la escritura. Algunos te decían, es que es complicado leer a Teresa porque escribe como habla, no tiene la corrección gramatical ni la corrección retórica para hacer un escrito que va dirigido a una tercera persona hipotética, sino que parece que así como le fluyen las ideas cuando está hablando con otra persona, así va escribiendo. Pero de repente, sin alcanzar probablemente la belleza poética de uno de los que serán sus más notables discípulos, San Juan de la Cruz, va a tener, sí empieza a hacer poesía. De esta época en la cual, después de la experiencia de la transverberación, eh, anhela la muerte, no con un sentimiento egoísta. De hecho, ella va a decir en las cartas, yo desearía morir, pero puesto que el Señor no dispone de esta manera y la otra forma, terminar con mi vida, sería un atentado, sería un pecado, entonces vivo sin vivir en mí. Y si me permiten, voy a compartir con ustedes precisamente ese texto, poesía, que de los labios de la pluma de Santa Teresa de Ávila llega hasta nosotros. De, me parecería muy interesante antes de dar esta lectura el compartir, porque bueno, se los dije, como es, que el hecho de que cuando tiene este arranque místico, este momento místico de la transverberación, siente que una espada, una lanza atraviesa su corazón. En realidad, cuando muere y se hace la inspección del cuerpo, ahora esto lo tenemos muy cercano ahora con la experiencia de Carlo Acutis, que se hace la revisión del cuerpo, también Teresa tendrá un cuerpo incorrupto,
se descubre que el corazón tiene una llaga, tiene una cicatriz, ha sido traspasado. ¿Cuándo? Muy probablemente en este momento, porque no se tienen noticias y hubiese sido muy complicado que, de acuerdo a la ciencia de la época, hubiese tenido otro tipo de intervención en el corazón. El poema de Santa Teresa de Ávila es el que sigue. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Vivo ya fuera de mí, después que muero de amor, porque vivo en el Señor que me quiso para sí. Cuando el corazón le di, puso en mí este letrero, que muero porque no muero. Esta divina unión y el amor con que yo vivo hace a mi Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión ver a mi Dios prisionero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que está el alma metida. Solo esperar la salida me causa un dolor tan fiero, que muero porque no muero. Acaba ya de dejarme, vida, no me seas molesta, porque muriendo, ¿qué resta, sino vivir y gozarme? No dejes de consolarme, muerte, que ansí te requiero, que muero porque no muero. Entonces, si se fijan, es este eco que en muchos santos se repetirá, este anhelo del Señor, este anhelo de unidad con Dios. Esa unidad, lo sabemos desde la fe, se obtiene en el momento en el cual hacemos nuestro tránsito a la eternidad. Pero también Teresa, obediente a la voluntad del Señor, no va a querer imponer nada, no va a provocar un suicidio. Y entonces el Señor seguirá trabajando en esta mujer profundamente enamorada del Señor para hacerla totalmente dócil a su voluntad. ¿Qué es lo que ha de suceder con esta Teresa? Bueno, pues el Señor seguirá trabajando y ya que no puede de esta manera unirse totalmente al Señor, sucederá como sucede en San Pablo también, que después de su tiempo de oración y de retiro en Arabia, poniéndose en contacto con los apóstoles, empezará a difundir profundamente el Evangelio. Y así como Pablo saldrá a fundar iglesias por el mundo conocido, así Teresa de Ávila, Teresa la Grande, empezará a hacer sus fundaciones. A partir del año de 1560, junto con otras hermanas que estaban en un momento de recreo, en un momento de diálogo, pero precisamente ya reflexionando sobre la urgencia de vivir una radicalidad en su vida de consagración, deciden empezar a vivir cuidando sobre todo la austeridad, la pobreza y la clausura que habían animado el espíritu originario de los padres fundadores del Carmelo. A partir de este momento entonces se empezarán a dar fundaciones, van a ser 16 fundaciones, no nombraré cada una de ellas, no me detendré en este recorrido histórico ni geográfico por la España, porque ni soy experto y aparte de todo creo que hay otras cosas que es más importante que resaltar que el hecho específico de los lugares por donde fue pasando. Hay muchas fuentes en el Internet que seguramente a quienes les interese profundizar en el tema de las fundaciones lo puede hacer de una manera muy interesante porque de verdad es una epopeya la que vivirá nuestra querida Santa Teresa de Jesús, que no estará exenta de persecuciones, que no estará exenta de momentos que humanamente son difíciles, que implican mucho cuidado, mucha atención por el riesgo que va a incluir. También habrá enfermedades, también habrá situaciones que, bueno, es importante revisar, pero que no profundizaré en esta presentación que estoy haciendo. Ya estando en este desarrollo y yendo de un lugar al otro, empezando las fundaciones, de acuerdo a las cuestiones de la época, se necesitarán apoyos económicos que a veces vendrán de donadores privados, a veces vendrán de parte de los obispos, su misma familia que desde Perú le apoya y le mandará ducados. Pero en este caminar, el 13 de julio de 1563 va a marcar un momento de radicalidad. No quiero decir ruptura, porque cuidado, aunque históricamente muchas veces las reformas de nuestras familias religiosas han sido dolorosas, en el caso de los franciscanos a veces hasta escandalosas, en realidad a los hombres nos cuesta mucho trabajo ir discerniendo el camino del Señor.
El 13 de julio de 1563, Teresa de Jesús se descalza como un signo de austeridad y pobreza. Va a empezar a utilizar unas alpargatas de cáñamo contra los zapatos que se utilizaba hasta ese momento en las comunidades del Carmelo. Y por eso es por lo que a esta reforma se le empezará a llamar de los descalzos, los carmelitas descalzos. Hasta el día de hoy, y grandes santos también, y considerados dentro de la familia carmelita, están la orden del Carmelo calzado, que no utilizan este mote, y los descalzos. Pero se habla de calzados y descalzados para distinguir a qué obediencia pertenecen precisamente estos hermanos nuestros. Habrá mucha persecución de parte de los calzados. De hecho, por ejemplo, San Juan de la Cruz, cuando se empieza a dar cuenta de esta reforma, él, que no había iniciado su camino espiritual con los carmelitas, desea hacerse carmelita y empieza a hacerse carmelita con los calzados. Pero Teresa de Jesús, preocupada porque las hermanas tengan confesores que puedan comulgar precisamente con su ideología, se va a dar a la tarea de lo que inició como un movimiento femenino dentro de la iglesia. Qué precioso, qué hermoso ver cómo las mujeres desde su feminidad y desde su ser también han contribuido tanto a la santificación de nuestra iglesia. Teresa de Jesús va a empezar a proponer que haya conventos que vivan el espíritu de la reforma carmelita. Después vendrán las aprobaciones papales, después vendrán también persecuciones, pero en ese momento se obtiene que Juan de la Cruz se vuelva confesor en Ávila y va a salir de este convento calzado en donde estaba para dirigirse hacia los conventos de los descalzos. Pero vamos a seguir hablando de esto en el siguiente corte, por favor. Queridos hermanos, estamos ya en este tercer bloque de este programa especial dedicado a Santa Teresa de Ávila, que por las razones que exponíamos al principio no estamos transmitiendo por Facebook, sino que será presentado simplemente en esta plataforma de YouTube. Gracias por su escucha. Miren, una vez que cuenta con la gracia de algunos hermanos que están decidiendo sumarse al espíritu de la reforma, al espíritu de los descalzos, el Señor permite que un hombre como San Juan de la Cruz se haga parte de esta experiencia mística. También San Juan de la Cruz es una figura exquisita que bien valdría la pena estudiar, y lo digo con mucho respeto, pero por ejemplo, ver la transformación que se da en un Juan de la Cruz que empieza como una persona totalmente atemorizada, como una persona bastante apocada, pero que después en su poesía nos va a relatar el hecho de sentirse hijo del Dios omnipotente y por lo tanto capaz de tantísimas cosas. Bueno, ya nos da cuenta de lo que puede hacer la presencia de Dios en la vida de cada uno de nosotros. E insisto, hermanos, todo esto, si hablamos de que en 1560 Santa Teresa de Ávila toma la decisión de iniciar la reforma, estamos hablando de que quien nace en el 1515, en el 1560, contaba con 45 años de edad. Insisto, en este tiempo en el cual todos nos hemos enfervorizado y dado gracias a Dios de que un muchachito como Carlo Acutis pueda ser un signo para nuestros adolescentes, nuestros jovencitos, de que se puede alcanzar la santidad desde edad muy temprana, creo yo que hoy la reflexión sobre Teresa de Ávila nos puede ayudar a todos aquellos que estamos en, en una edad mediana y que a lo mejor después de ver cómo Carlo Acutis, este muchachito adolescente, alcanzó la santidad y yo soy sacerdote, soy fraile y tantas veces me cuesta trabajo decidirme por el Señor y tantas veces descubro que falto y tantas veces y entonces que pudiese deprimirme, creo que la figura de Teresa de Ávila es una oportunidad para enfervorizarnos. Si Teresa, a los 45 años, entregando su vida en las manos del Señor, va a transformar a la iglesia y va a ser una respuesta del Espíritu de Dios a quienes estaban juzgando y señalando a esta hermosa madre que tenemos, entonces también cada uno de nosotros, su servidor a 44 años, cada uno de nosotros a la edad que le corresponde, si empezamos a ponernos en las manos del Señor, Él seguirá haciendo cosas maravillosas. Con San Juan de la Cruz como confesor en Ávila, tienen la participación a la Santa Eucaristía todos los días y es justamente
En una de estas participaciones espirituales, en una de estas comuniones, cuando se va a dar lo que se conoce como el matrimonio espiritual. En el año de 1572, el mismo año en el que en mayo había llegado San Juan de la Cruz a Ávila, pero el 18 de noviembre va a tener un arrebato místico, un desposorio, un matrimonio espiritual. En el momento en el cual Juan de la Cruz va a romper, va a fraccionar la Santa Eucaristía, entonces ella va a tener un momento extático en el cual su alma se une plenamente al Señor. Me voy a permitir, por hermosa, compartir otra poesía de Teresa, de Santa Teresa, que creo que ilumina bastante bien lo que ella pudo hacer de esta experiencia de matrimonio espiritual. Ya toda me entregué y di. Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó herida, en los brazos del amor, mi alma quedó rendida. Y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado, que mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Hirióme con una flecha, enherbolada de amor, y mi alma quedó hecha una con su Criador. Ya yo no quiero otro amor, pues a mi Dios me he entregado, y mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. La experiencia de pertenecer totalmente al Señor no es solamente así. También ella sabe que el Señor le pertenece totalmente a Teresa. Teresa de Jesús y Jesús de Teresa. Son las experiencias místicas, hermanos, que les permiten a estos hermanos nuestros el vivir de tal manera que eh, son dueños del Señor, no desde una experiencia soberbia, sino desde la comprensión de que Él se ha dado por entero a cada uno de nosotros. Nos ha llenado de su presencia, nos ha llenado de su amor. Ojalá y cada uno de nosotros pudiéramos hacer esta experiencia. E insisto, para Teresa no inicia con arrebatos místicos, inicia con la convicción profunda de que puedo estar siempre con el Señor y debo esforzarme por estar siempre con Él. De hecho, hermanitos míos, si nosotros pusiéramos un poquito más de atención en este aspecto, nos daríamos cuenta de que Teresa no es simplemente una mística de arrebatos. Bueno, se sabe que levitaba, se sabe que tiene estos momentos de matrimonio espiritual, se sabe que tiene la transverberación, pero la gran mayoría, ya lo comentábamos en el capítulo anterior, es ir en el carro con sus hermanas y mientras les platica con ellas, preguntarle a Jesús y regresar a la plática con ellas, con hermanas que se quejaban de que no tenían tanto tiempo para estar en la capilla, pero que quieren estar con el Señor, les dice, bueno, es que cuando te toca estar en la cocina, también entre las ollas y los pucheros, allí está el Señor. Entonces, más que ser me aparto unas determinadas horas para estar con el Señor, es me aparto totalmente para estar con el Señor. Por ejemplo, en la experiencia de Teresa, no va a ser simplemente estar con las manos juntas y los brazos en cruz sobre el pecho, la mirada perdida en el cielo, sino que también en su reforma va a destinar que en el Carmelo haya 2 momentos al día de recreo. Esto para la convivencia fraterna de las hermanas, para el intercambio de experiencias de unas con otras, para el preocuparse de cómo van caminando la una y la otra. Todas estas experiencias, hermanos, no van a ser simplemente miel sobre hojuelas y todo muy bonito. Desafortunadamente, a partir del año de 1574, y muchas veces por envidia de quienes debían o se pensaba que tendrían que estarle apoyando, sus padres provinciales, sus superiores, las superioras de conventos que iba formando Teresa, que la acusan delante de la Inquisición de ser heterodoxa, de estar compartiendo teorías heréticas, de no vivir lo que ella vivía, la llegan a acusar incluso de que ha tenido hijos y que los ha mandado a América. A partir del año de 1574 va a ser investigada por la Inquisición y esta investigación se va a prolongar por muchos años, prácticamente por el resto de su vida. Y sin embargo, Teresa va a estar bien segura de la presencia del Señor, va a estar bien segura de que lo que está haciendo no lo está haciendo por capricho personal, sino que por el contrario
lo hace porque así se lo ha inspirado el Señor. Este diálogo que yo les decía que Teresa tiene de continuo con el Señor es el que le va a ir indicando que se tiene que ir a un lugar, se tiene que ir al otro, su salud no siempre será óptima, al mismo tiempo le piden que vaya a dialogar con tal viuda, le piden que vaya a dialogar con tal duquesa, que acompañe a la hija de tal persona importante porque va a dar a luz. Y Teresa, aún en la resistencia personal, porque ella quería vivir también el espíritu del Carmelo descalzo, sabe que si Dios se lo está pidiendo a través de la iglesia es porque de ahí se va a derivar un bien también para la iglesia entera. En el año de 1579 se cuenta una anécdota que es quizá de las cosas más famosas de Teresa. Mientras bajaba por una escalera y dialogaba con el Señor, se distrae, se tropieza, se cae y se disloca un brazo. Fíjense nada más, 24 de diciembre. Todos sabemos que el 24 de diciembre estamos corriendo como locos por todo lo que tenemos que hacer, precisamente para festejar la víspera del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces, Teresa, que nunca fue una mujer apocada, sino que era una mujer de carácter, de fuerza, eh, después de que rueda por las escaleras y se levanta con el brazo inmovilizado por el deslocamiento, se dirige hacia el Señor y con el dedo apuntando le dirá con palabras fuertes, por eso tienes tan pocos amigos, porque mira cómo los tratas. Pero después cayendo en la cuenta de lo que ha dicho desde el momento, dice, y sin embargo yo quiero ser siempre tu amiga. Esta amistad la va a vivir Teresa de Ávila por el resto de su vida. En el mayo del 1578, una curandera le va a acomodar el brazo, pero el año de 1578 va a ser, incluso a decir de ella misma, probablemente uno de los años más difíciles en su vida por toda la persecución que se fue dando contra de ella y contra lo que iba haciendo. Sin embargo, Teresa nunca se va a achicar, sino que va a esforzarse por vivir en la fidelidad. Va a tener momentos difíciles cuando vea que algunas de sus hermanas se resisten a permanecer en el espíritu de la reforma. Al mismo tiempo va a sufrir por la persecución que le hace la iglesia, pero sufre pacientemente uniéndose al sufrir de Cristo Jesús. El año de 1578, hacia el fin, le va a traer un poco de paz porque el Papa va a aprobar su trabajo. Algunos de los que estaban en contra de ella pues se van a calmar también, ¿verdad? Precisamente por la aprobación papal, pero va a seguir sufriendo en su cuerpo y el 4 de octubre de 1582 el Señor le concederá entrar a la gloria de los santos. Va a ser un momento de gracia, un momento en el cual ella todavía tenía muchos planes de seguir haciendo cosas, pero el Señor la llama a su presencia. Muy probablemente la enfermedad que le ocasiona la muerte es un cáncer de útero, probablemente, y bueno, con los dolores que esto significará, ella de hecho no muere en su convento y después vendrá todo un discurso por quién se queda el cuerpo, vendrán mutilaciones al cuerpo, se le cortará el dedo, se le cortará la mano, se le cortará un brazo, se le cortará el otro, es un cuerpo incorrupto, lo irán descubriendo poco a poco, pero todo esto significará que incluso después de su muerte, Teresa seguirá recorriendo distintos espacios de España, sus monasterios, haciendo el bien. Nos queda un bloque que les invito a que si ustedes tienen esa gentileza nos sigan acompañando. Pues bien, hermanos, estamos ya en el último bloque en el cual vamos a seguir hablando, pero ya de lo que acontece después de la muerte de Santa Teresa de Ávila. En primer lugar, pues bueno, viene de parte de la Iglesia el reconocimiento de la santidad cuando en el año de 1614, el 24 de abril, el Papa la va a declarar santa. Esto pues no es de poca importancia, ¿verdad? Aunque muy probablemente para todos era muy claro el hecho de que había alcanzado esa gracia. Bueno, siempre es importante el reconocimiento oficial. En este caso fue el Papa Pablo V quien hace esto. En realidad, ya desde antes de ser declarada santa, Pablo V la había presentado en una biografía en latín,
Entonces, es una santa que es reconocida. Sin embargo, hay algo que, bueno, como ya habíamos platicado, Santa Teresa de Ávila, aunque no es una mujer a la que pudiésemos llamar humanamente culta por sus estudios, la gracia de Dios le permite ser considerada una de las más grandes místicas. Y hasta el día de hoy se cuentan, por ejemplo, con casi 500 cartas que ella redactó. Seguramente hubo muchas más. Algunos se atreven a hablar de miles de cartas, quizá 10.000 cartas. Pero bueno, seguramente no todas tendrían la misma importancia, pero aparte, mucha de esta literatura se perdía. Como mucho escribía en conventos que se estaban fundando, no había bibliotecas establecidas, no había archivos específicos. Seguramente ella también recibía muchas veces la correspondencia mientras estaban de viaje, pero también sabemos que era una mujer de un carácter muy fuerte. Por ejemplo, ella explica en uno de sus textos que recibió una carta y se enojó tanto que la rompió y la hizo pedacitos y bueno, todas esas cosas hoy el historiador, hoy el agiógrafo, el que se dedica a hacer la biografía de los santos, se lamenta porque nos hace falta parte de la historia. Sin embargo, sí contamos con 4 de sus obras más importantes: La vida, Las fundaciones, El camino de perfección y Las moradas. Son obras todas que ella escribe no por un interés personal, son sus confesores quienes le van a pedir, casi a imponer, que ella escriba, para que de esa manera quede constancia del camino que Dios está haciendo a través de la vida de Santa Teresa de Ávila. Y nosotros les agradecemos a los confesores que, iluminados por esa necesidad, lo dejaron. De tal manera que desde el principio, Teresa es considerada maestra mística. Sin embargo, queridos hermanos, hay una situación que en la vida de Teresa de Jesús podría resonar mucho hacia muchas personas. Hoy, desde 1970, tiene Santa Teresa de Ávila, el título de doctora de la Iglesia. Los doctores de la Iglesia son escritores que por la probidad de su doctrina, la gracia de su doctrina, la forma de escribir y de transmitir la gracia, dejan enseñanzas universales para toda la Iglesia. Es una lista muy reducida si consideramos que hablamos de 2000 años de Iglesia. Pensar que los doctores de la Iglesia sean apenas unos cuantos, un poco más de 30, pues genera siempre sorpresa, ¿verdad? Al mismo tiempo que reconocimiento de que el Señor permita este don de la gracia en favor de los hombres. Pero llama la atención que ya muy entrado el siglo XX, no hay ni una sola mujer reconocida como doctora de la Iglesia. Y de Santa Teresa de Ávila se hicieron muchos intentos. Voy a tratar de explicar por qué no había reconocida ninguna mujer como doctora de la Iglesia. Y espero tener la suficiente palabra, el suficiente don para ser claro en el hecho de cómo se dan estos procesos. Evidentemente se hace un estudio para ver si la doctrina de estos hombres, hablo en sentido genérico, de estos santos, es suficiente para ser considerada por su ortodoxia, por la calidad, por la unción, digna de ser presentada a la Iglesia Universal. Pero cuando se hacían estos estudios, la Iglesia se topaba con un texto bíblico que generaba en los papas una muy fuerte dificultad para conceder este título a las mujeres. ¿Cuál es la cita? La cita es la que viene en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 34. Permítanme tantito. Primera de Corintios 14, 34. Dice así el texto: Las mujeres callen en la asamblea, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice.
Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y entonces los papas decían, es palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que las mujeres no deben de enseñar, entonces ¿cómo podríamos presentarla como maestra? Nosotros hoy, con los criterios que la Iglesia ha ido aprendiendo a lo largo de tantos siglos, y con el aporte de los estudiosos en Biblia, pero más aún, con el reconocimiento del actuar de Dios, nos damos cuenta de que este texto, que es palabra de Dios, inspirado, que aparece en la Biblia, refleja no tanto la voluntad de Dios como tal, sino lo que corresponde a una circunstancia cultural y epocal. De hecho, por ejemplo, sabemos también que San Pablo, cuando va a llamar a Timoteo, le dice, acuérdate de lo que te enseñaron tu madre y tu abuela. Entonces, no es que Pablo desconociera por completo el hecho de que una mujer, nuestras madres, una mujer ungida de parte del Señor con el don de la sabiduría, pudiera aportar y enseñar. Pero de acuerdo a la cultura de la época, que lo hiciese en la asamblea, que lo hiciese en la congregación, no era bien visto. Esto que después San Pablo lo va a transmitir en una de sus cartas, va a generar en la iglesia una dificultad. Sin embargo, a lo largo de todos los siglos posteriores a la muerte de Santa Teresa de Ávila, descubrimos, haciendo un análisis, haciendo un estudio, que Santa Teresa era citada por los papas, que Santa Teresa era citada por los obispos, que Santa Teresa era presentada como maestra de oración. Incluso, hermanos, descubrimos en la obra de tres grandes doctores la influencia fundamental de la enseñanza de Teresa. Mire, lo que yo les decía esto de 1 Corintios 14:34 es el obstáculo del sexo, obstat sexus, porque es mujer, decían cuando se promovía para presentarla como doctora de la iglesia, porque es mujer no puede ser considerada doctora. Sin embargo, reconociendo lo que la iglesia hacía pese a ese prejuicio histórico que tenía, tenemos el testimonio de tres sí reconocidos como doctores de parte de la iglesia que citan y beben a las fuentes de la enseñanza de la Madre Teresa de Ávila, de Santa Teresa de Ávila. Primero, San Juan de la Cruz, San Alfonso María de Ligorio y San Francisco de Sales. Son tres grandes santos reconocidos como doctores de la iglesia que beben de la sabiduría de Santa Teresa. Sin embargo, no es sino hasta el año de 1970 donde el Papa va a poder discernir justamente eso, que no solamente no se está ofendiendo a la palabra de Dios, sino que incluso se da gloria a Dios reconociendo todo lo que es capaz de hacer en la humanidad, se trate de hombres o de mujeres. El 27 de septiembre del año de 1970, el hoy reconocido como santo San Pablo VI, al que le corresponderá también terminar el Concilio Vaticano II, va a proclamar a Santa Teresa de Ávila como la primera mujer doctora de la Iglesia. De hecho, también en esa misma celebración se quería promover a Santa Catalina de Siena, pero va a ser después. El Papa dice, sí, sí, vamos a reconocer a Teresa y también a Catalina. Pero la verdad es que la doctrina de una y de otra hay considerable diferencia, ¿no? Entonces, las obras de Teresa de Jesús son más abundantes, son más pródigas, en cambio las de Santa Catalina de Siena van a ser siempre un poco más reducidas, aunque a Santa Catalina de Siena se le debe de reconocer el hecho de que haya llamado la atención al Papa Avignon para que regresara al Vaticano. Queridos hermanos, no es cuestión de asombrarnos, y mucho menos de hacer un discurso de tipo segregacionista o apuntar con el dedo. La humanidad sigue avanzando, sigue descubriendo, sigue mejorando, a veces también empeorando. Y dentro de la Iglesia, que es una institución divina porque su fundador es Dios, pero también está cargada de tanta humanidad porque el Señor Dios en su misericordia quiso confiarla a los hombres,
muchas cosas nos han costado trabajo históricamente descubrirlas y reconocerlas. Algo tan simple como el hecho de que una doctrina tan alta y tan grande como la de Teresa de Jesús podía ser presentada para ser doctora de la Iglesia. Hoy la reconocemos, y no solamente a Teresa, sino a Catalina de Siena, a Santa Teresita del Niño Jesús y a Santa Hildegarda de Bingen. Todo esto es muy importante, hermanos, y debemos nosotros también alegrarnos y dar gracias al Señor por esto. Y hay más doctores en estudio, y probablemente el Señor va a seguir dotando de sabiduría a los hombres porque tenemos que seguir descubriendo muchas cosas y muchas bellezas de un Dios que será siempre inmenso. Por lo pronto, hoy agradecemos a Santa Teresa de Jesús por todo lo que nos ha enseñado y le pedimos también que ella interceda por nosotros para que así como ella pudo tener esa conciencia, nosotros vayamos creciendo en amistad con el Señor. Y al crecer en amistad, nos enamoremos de Él como Teresa se enamoró, y aun y cuando el Señor no nos concediese a nosotros las experiencias místicas que concedió a nuestra hermana Santa Teresa de Jesús, si podamos un día, como ella, poder repetir que teniendo a Dios, nada nos falta, que Dios lo es todo para nosotros. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Les agradezco mucho, los espero el próximo miércoles para poder seguir creciendo en fraternidad, ya sea en nuestra aplicación o en este canal de YouTube o bien en nuestra página de Facebook. Que Dios les bendiga. Un abrazo, paz y bien.